Cuando salió el fallo de la Corte, que fue en diciembre, con Camilo presentamos un escrito justamente para decirle al juez cómo queríamos nosotros que sea la ejecución de la sentencia. Ustedes recordarán que en diciembre ya la Corte nos dio la razón a nosotros, pero ABSA tenía la posibilidad de la apelación que la rechazaron el viernes pasado, con lo cual ya a la causa no tener más posibilidades de apelación, y ahora voy a explicarlo en el recurso en queja, nosotros presentamos en enero que queríamos que la ejecución sea en cuotas consecutivas de la boleta de ABSA, entendiendo que todo servicio mal cobrado es devuelto en crédito y no dinero en efectivo. Eso es muy importante. Nosotros no nos vamos a correr de lo que dice la ley de prestación de servicios públicos, es decir, se devuelve en crédito y no en efectivo. Digo esto para aclarar que ha habido confusión de que la gente iba a hacer cola en ABSA para que le devuelvan plata. Lo que tienen que hacer es bonificarle el pago del servicio. Y habíamos establecido con Camilo un mecanismo para que el juez resuelva, pero que el impacto sea idéntico al que sufrimos cuando se dio el tarifazo. Es decir, que se vea en las primeras 3 boletas verdaderamente que nos están devolviendo el dinero. Porque lo que nosotros entendemos es, no se puede hablar de justicia o de una causa ganada si la gente tuvo que sacar en su momento más plata para hacer frente a un tarifazo y hoy no ve en concreto que tenga la posibilidad de devolución de ese dinero. Previendo que la falta de voluntad de ABSA y conociendo el absoluto desapego a la cuestión social que ha tenido la empresa históricamente, lo que hicimos además fue presentar una medida cautelar para intentar acortarle a la empresa el margen de maniobra para dilatar la puesta en marcha de la devolución. Esa medida cautelar dice que hasta tanto se resuelva la cuestión de la ejecución, el juez determine la suspensión inmediata del aumento indebido y del aumento viciado. El aumento indebido es el de mayo del 2012 y el aumento viciado es el aumento de enero del 2015. ¿Por qué decimos viciado? Porque si bien ABSA expresa que ellos hicieron un aumento del valor absoluto del metro cúbico, ABSA en el decreto de este aumento hace mención al cuadro tarifario vigente al diciembre del 2014. Ese cuadro tarifario está anulado por la justicia, por lo tanto el nuevo aumento también está viciado. ¿Se entiende la diferencia? No es ilegal, pero está viciado porque en el decreto ABSA hace referencia al cuadro tarifario vigente a diciembre de 2014. Entonces, ¿qué plantea esa medida cautelar? Insisto, un inmediato cese de la aplicación de los 2 aumentos y una bonificación del 25% en la tarifa de cada usuario a efectos de empezar a ver la concreción de lo que falló la justicia en su instancia suprema, que es la Corte de Justicia de la provincia. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué efectos buscamos nosotros? Hay que ver lo que el juez termina resolviendo. El primer efecto es que haya una devolución concreta. Y el segundo, obligar a la empresa a sentarse a negociar rápidamente. Porque si el juez da lugar a la medida cautelar, la empresa ya tiene de hecho una devolución. Entonces le va a convenir más sentarse a discutir con el juez cómo y cuándo hace la devolución que tener que hacer esta devolución de hecho por necesidad de acatar el fallo judicial del juez Arias. ¿Por qué el juez Arias hasta ahora no pudo poner en marcha o no pudo analizar, nuestro pedido? Porque él tiene que formalmente recibir la causa de la Suprema Corte, porque si él toma alguna medida procesal sin haber recibido la causa, esa medida procesal queda viciada. Entonces el juez tiene que esperar. Nosotros confiamos plenamente en el juez Arias, hasta ahora ha demostrado claramente su predisposición y su postura en favor de los usuarios, y la verdad que el otro para destacar, estamos ante un fallo inédito. La primera vez en la historia de la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires que la Suprema Corte falla en favor del conjunto de los usuarios, porque esto es lo importante. Esto no es un fallo que beneficia a un grupo de usuarios que en un lugar determinado llevó adelante una medida. Esto es para los 91 distritos de la provincia de Buenos Aires en el cual ABSA presta servicio. Este es el primer fallo que se da en la historia. Insisto, ante la pregunta radial la reitero acá. ABSA corre riesgos de quebrar como empresa. ABSA no corre ningún riesgo porque el accionista mayoritario de ABSA es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ABSA está compuesta en un 90% por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y un 10% por el gremio, con lo cual el gobierno de la provincia tiene fondos suficientes como
como para acatar el fallo de la justicia y esperemos prestar un servicio mejor al que está prestando. Porque no olvidemos, y ustedes que están en los medios todos los días lo van recogiendo, la falta de presión, la falta de agua, la calidad del agua. Si le agregan otras zonas mucho más preocupantes en la provincia de Buenos Aires, como la zona centro de Carlos Casares, Guajón, 9 de Julio, la mismísima Bahía Blanca, estamos en un servicio prestado de manera bastante deficitaria. Así que, fundamentalmente, aclarar estas cuestiones, dejarles a ustedes copias. ¿Ustedes qué tienen acá copias? Tienen copias de la demanda que yo le acabo de mencionar que presentamos con el doctor Juan en enero. Tienen copia de la sentencia de la Corte, en la cual la Corte nos da la razón a nosotros en diciembre, y tienen copia del rechazo que el viernes la Corte hizo a la posibilidad que ABSA apele y dio por cerrado el proceso en el cual ABSA podía cuestionar o no la sentencia de la justicia. Y por último hay una pequeña hoja de ruta, porque como esto empezó tan tarde, en esa pequeña hoja de ruta tienen todos los pasos que se fueron dando. Quedo abierto a consultas. Sí, Negrelia, ¿a qué atribuye usted el hecho de que se haya tardado tanto para que la Corte le dé la derecha a los ciudadanos? A que lamentablemente la Cámara de Casación, por esta interna que tiene con el juez Arias, tuvo un fallo bastante polémico, porque la Cámara en su momento de casación dice que teníamos razón en todo, pero cuestionaba la forma en que el juez Arias había implementado las medidas y había obligado, ustedes recordarán ya por junio del 2012, que obligó a la suspensión del aumento, y hubo 2 meses en la cual tenían los usuarios la posibilidad de pagar sin aumento, recordarán hace un tiempo ya. Entonces, por ese cuestionamiento la Cámara de Casación levanta la cautelar, pero dice que el motivo de la cuestión de fondo, que es la que nosotros planteábamos con el doctor Farajuría y con las organizaciones de consumidores, era necesario que sea estudiado. ¿Cuál era ese motivo de fondo? Que nosotros decíamos que no había un justiprecio para semejante incremento, que la empresa prestaba un servicio deficitario y que la empresa en sus costos tenía una serie de ítems que debían ser explicados, porque había una empresa que se presentaba como deficitaria, pero había 2 operadoras de la empresa que son absolutamente superavitarias. Bueno, la Cámara, sin resolver la cuestión de fondo, eleva a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, bueno, se toma sus tiempos, pero recordemos que el fallo es de diciembre del 2014. Lo que no tengo explicaciones, si alguien me va a hacer la pregunta política siguiente, es cómo la Corte falla contra una empresa que es del Poder Ejecutivo, digamos, no falló contra un prestador privado. No estamos hablando de Camusi, de los dueños de la AP, ni de los dueños de alguna otra prestadora. Estamos hablando del mismísimo gobierno de la provincia. La verdad que, además de no ser abogado, el doctor Farajuría, un abogado militante de causas vinculadas a los ciudadanos, no pertenece a la familia judicial. Nosotros no somos un grupo de gente que tengamos llegada a la Corte como para poder operar un fallo o una decisión. La verdad que estamos conformes por el peso de los argumentos, pero desconocemos, si alguien nos quiere preguntar, si había alguna motivación política para semejantes fallos, porque la verdad que ha sido un golpe muy duro para la gestión Scioli y fundamentalmente para la gestión Arlía, que es el responsable de este año. Se paró a Franco Laporta, porque nosotros iniciamos el juicio, Franco Laporta el cargo no existía, pero sí estaba Arlía, y fue Arlía quien dio la discusión de que este aumento era justo, necesario, y que yo no le hacía falta ni explicar nada ni hacer audiencia pública. Como usuario, las bolitas llegan en el 25, por ejemplo, ya me llegaron. Tengo que solicitar las nuevas con un descuento del 25%. No, tenés que esperar el fallo del juez. Hasta que el juez no falle, y yo, como decía la señora, mucho cuidado, porque el agua es el único servicio que tiene una prestación contra carga patrimonial. Si nosotros acumulamos una deuda importante con el agua, tienen derecho a embargarnos el patrimonio. Entonces, cuidado con el tema del agua, y siempre lo venimos diciendo con el doctor Farajuría, cuidado con esto. Uno puede dejar pagar la luz, puede dejar pagar el gas, y te lo cortan y tenés una deuda histórica que vas viendo cómo la pagás. Pero en el caso del agua, el servicio no te lo cortan, porque tenemos un servicio no medido, sí tiene carga patrimonial, así que cuidado con el tema del agua. Pero hay que esperar la resolución del juez. Cuando el juez reciba el expediente nuevamente, qué resolución tome respecto a si da lugar o no a contracautelar, o si él toma una medida que él considere. Bueno, yo le quería preguntarles, ¿qué pasa con la gente que alquiló viviendas y durante todo este tiempo tuvo que pagar
una reunión al juez Arias para la semana próxima donde llevamos una serie de listados de situaciones potenciales que van a darse. Esta es una, porque justamente, y está muy buena la pregunta, por esta cuestión de que el servicio del agua tiene carga patrimonial, todos los que alquilan sabrán que las inmobiliarias cuando pagás el alquiler te cobran el agua, como te cobra el ARBA o el municipal. En cambio, con la luz y el gas te liberan la que vos hagas el cambio de titularidad y última vos te llevas la deuda a tu nueva casa. Pero el agua no, el agua es una deuda patrimonial. Entonces, nosotros queremos trasladarle al juez esta preocupación para ver de qué manera se va a efectivizar este crédito, este descuento o este beneficio para quien verdaderamente pagó, porque aquí estaría el propietario del inmueble con un beneficio que no le corresponde. Claro. Así que esto lo vamos a trasladar. En concreto, ¿cuál sería el mecanismo de devolución? ¿Qué unidad cree y para cuándo nos necesitaría? El mecanismo de devolución lo establece la justicia. Nosotros como parte demandante hacemos una propuesta, que es la propuesta que hizo el doctor Faracuría, que es la devolución en no más de 3 cuotas para que esto tenga un impacto suficiente sobre los usuarios. Previendo que APSA va a intentar seguir con su... En términos de dinero no es tan fácil hacer el cálculo. Nosotros hicimos un primer cálculo bastante alto, porque como todo demandante pedimos hasta el último de los centavos, con tasa activa del Banco Provincia. La Suprema Corte suele hacer un cálculo sobre tasa pasiva. Hemos tomado hasta el último de los centavos como para poder reclamarlo. La empresa ya ha hecho pública otro tipo de supuesta deuda que habla de un 20, un 30% del que reclamamos nosotros. Eso va a tener que ser lamentablemente trabajo de la justicia porque la causa está judicializada. Pero insisto, nosotros lo que sí creemos es que entendiendo que la devolución es por crédito en las facturas y no por devolución de dinero constante y sonante, que esto tiene que tener la suficiente digamos, fortaleza para que se vea en la boleta de cada uno de nosotros. Entonces, este es el planteo que estamos haciendo nosotros de fondo. Y vuelvo a lo mismo, no tenemos grandes expectativas si el juez no apela a nuestra medida cautelar o alguna similar a que se pueda efectivizar rápidamente, porque vuelvo a lo mismo. Con esto que resolvió la Suprema Corte, hemos ganado una cuestión, pero otra vez vamos a ser víctimas de las causas dilatorias, mejor dicho, estrategias dilatorias, en lo que es la ejecución propiamente dicha, si la empresa sigue manifestando o mostrando su absoluto desapego a la cuestión social. Y esto del 25% que Esto es la medida cautelar, la presentamos. Entonces nosotros decimos, mientras discutimos la ejecución, como la justicia ya dijo que APSA debe devolver el dinero, señor juez, embárguele a APSA, obligándole a que no cobre los aumentos por nulo y por viciados, y que además le vaya dando a la gente le descuente a la gente un 25% de cada factura. es independiente al periodo de compra. Independientemente, es una medida cautelar. ¿Y el juez puede obrar en contra o no? Yo no me podría meter en el lugar del juez. El juez ha demostrado hasta ahora un absoluto No, porque en un primer momento compromiso. defendió a los Siempre usuarios. siempre por eso. Entonces, apelamos a que sea así, siempre lo defendió hasta ahora. La verdad que también es cierto que hay que estar en los zapatos del juez, porque si la empresa, en este desapego que tiene la cuestión social, ustedes calculen que en Carlos Casares y Peguajó el agua sale con arsénico, la gente se muere, se toma agua, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que obligar a APSA a entregarle a la gente bidones de agua. Si estamos hablando de una situación, la gente se muere por tomar el agua de APSA en Carlos Casares y en Peguajó. Entonces, yo no sé si la empresa va a empezar a apelar a cortes en el servicio, a no prestación del servicio, digo, no sé a qué recurso la empresa puede recurrir. lo está haciendo. Entonces, Y aparte La Plata, hay que... si vos caminas por cualquier calle de La Plata, ves que las cloacales, yo vivo en pleno centro, en 7:40, y permanentemente llamo porque le tengo que avisar a la gente, a la directora del jardín, que está saltando el cloacal. Hay una población infantil, aparte de nosotros que somos grandes, los niños peor todavía, cerca de las 7:40, salta el cloacal. Camilo, ¿vos tienes alguna aclaración jurídica? No, ya está todo aclarado. Un detalle nomás que capaz relacionado con la parte política de la Corte, que si bien la Corte, digamos, nos concede la nulidad del aumento, es bien exacta y precisa en el motivo por el cual lo da. Dice simplemente que porque no existió audiencia pública. Nosotros, cuando hacemos la demanda, le damos una cantidad de motivos que los jueces se pueden tomar para pedir la nulidad, porque realmente fue prolijo el aumento. Y el juez Arias incluso da más motivos en el momento de su sentencia. Esto es rechazado luego por la Cámara y son todos rechazados también por la Corte.
salvo por la existencia de audiencias públicas. O sea, de esa forma, la Corte le está dando un visto bueno a cualquier posible aumento el día de mañana, ya sea este o el próximo, siempre y cuando cumplan con la audiencia pública. ABSA mandó un comunicado esta semana, Sí. apoyándose en el decreto 245/2012, diciendo que la resolución de la Corte no afecta al valor del metro cúbico vigente a partir del 1 de enero de 2015 y que los usuarios tienen que pagar el tiempo informe. ¿Están ellos en condiciones de aplicar esta política a pesar del fallo? Sí, están en condiciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el aumento vigente a partir de enero del 2015 tiene que ver con el aumento del valor absoluto del metro cúbico y no de un porcentaje. Por eso yo hablo de un aumento visible, no de un aumento nulo. Y nosotros y otras organizaciones de consumidores estamos diciendo que como el decreto hace referencia a al cuadro tarifario vigente a diciembre de 2014 y ese cuadro tarifario está anulado por la justicia, ese incremento no debe darse como válido. Pero ellos lo que dicen es, yo no aumenté el 46% de la tarifa que había aumentado en 180. Ellos dicen, yo dije que a partir del 1 de enero del 2015 el valor del metro cúbico es tanto. ¿Y de qué depende que suban el valor del metro cúbico? Ellos en la explicación que dieron en la última audiencia pública que se hizo en función de nuestra causa, dicen que tiene que ver con todos los costos que significaría mantener operativa la empresa. Por más que operativamente ande mal. Bueno, justamente la mayor cuestión de ilegalidad que tiene el aumento es de ilegitimidad, no ilegalidad. La ilegitimidad que tiene el aumento es justamente eso, que el servicio que presta es pésimo y que además no hay ningún tipo de pauta de inversión por parte de la empresa y ese fardo se lo tira todo al Ejecutivo Provincial. Pero aparte cobran el metro cúbico del agua de acuerdo a la evaluación fiscal que hizo Scioli. Sí, y no hay medidor. Bueno, eso ya lo hemos planteado, el tema de la falta de medidor, que uno paga por la propiedad y no paga por el consumo, una cosa bastante irrisoria. Y por último, nosotros nos hemos notificado de que hay una cantidad de usuarios que en el 2012 se adhirieron a la medida del juez Arias de no pagar el aumento, que en estos días ABSA, inclusive con el fallo en contra, le está mandando cartas, documentos exigiéndole la diferencia de esa deuda, con lo cual ya es directamente una provocación. Para hacer un paralelismo de una persona a la cual yo nunca defiendo, que el intendente municipal, tuvimos una disputa judicial por la ampliación de hacinamiento medido, en un momento la justicia le dio la razón a él y él dijo, sin embargo, bueno, vamos a esperar para aplicar esto porque la verdad que la situación no está clara. Una medida razonable más allá de diferencias con el intendente. ABSA, el mismo día que se notifica que perdió la apelación, le está diciendo a los usuarios, pagame lo que me debes de aquel momento en el cual te adheriste, así que lo cual directamente entra en el terreno de la provocación. Sí, yo tengo la carta, porque yo debo 4 cuotas que no me las quisieron cobrar a valor histórico, como me había aconsejado la Defensoría de La Palma Montserrat, en un formulario no me las quisieron cobrar, me quedaron esas cuotas sin pagar, además lo sigo pagando, pagaba 110, pasé a pagar 303, con el 180%, y en este momento pago 415. Absoluto. Pero lamentablemente cuidado con los mapas. Una última consulta. En el caso de pagar, ¿vale la pena hacer una nota de pago en disconformidad? Siempre, y lo recomiendan los abogados, siempre, porque tiene que ver con antecedentes el día de mañana cuando las causas se judicialicen, en este caso vayamos lamentablemente a la cuestión litigiosa de la ejecución. Sí, por ejemplo, si el día de mañana quisieran hacer una ejecución, si yo hubiera presentado las notas, tiene una defensa más que alguien que no lo hubiera presentado. Pero lo que no tiene que preocuparse es por el sistema de devolución. Eso va a ser automático porque cuando la justicia se lo ordene y quede firme, lo van a explicar para todos. No hay que pedir que se aplique el proceso automático. Bueno, muchísimas gracias por venir y la idea era poder aclarar